Poco después de que su esposo, Jim Elliot, junto con otros 4 misioneros, murieran atravesados por lanzas mientras intentaban alcanzar a una tribu en la selva del Ecuador, Elizabeth Elliot vivió y trabajó en medio de esa misma tribu por 2 años. Esta es una historia hermosa del glorioso mensaje transformador del Evangelio. Hoy Elizabeth continúa alcanzando a muchos con este mensaje de amor y perdón a través de su programa Camino al Gozo. Con nosotros, nuestra amiga Elizabeth Elliot. Eres amado con amor eterno. Eso es lo que dice la Biblia, y te rodean sus brazos eternos. Te habla nuevamente tu amiga Elizabeth Elliot. En el programa anterior decíamos que se nos ordena amarnos unos a otros. Todos sabemos que nosotros mismos no somos fáciles de amar, al menos no la mayor parte del tiempo. Tal vez tenemos momentos en los que somos así, pero se nos dice que debemos amar a nuestro prójimo. Algunos de nosotros tenemos vecinos con los que es muy difícil llevarse bien. Jesús fue mucho más allá. Dijo, debes amar a tu enemigo. Recibo muchas cartas de mujeres que describen situaciones terribles en sus matrimonios. Me cuentan historias interminables sobre lo terrible que es el carácter de su esposo y lo poco comprensivo que es y cómo no se comunica y hace esto y lo otro. También dicen que no hace cosas que debería hacer. Algunas de ellas son historias tan terribles que está perfectamente claro que son enemigos. De hecho, una señora me escribió y me dijo, mi marido y yo somos cristianos, amamos al Señor, pero nos odiamos entre nosotros. ¿Qué podría decirle excepto lo que Juan dice? Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres un mentiroso. Palabras terriblemente severas, ¿verdad? Cuando reconocemos nuestra propia impotencia para hacerlo, tenemos que fijarnos primero en la demostración del amor divino en la cruz. 1 Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Él puso su vida por mí, entonces yo debo poner la vida por los demás. ¿Cuántas veces has entregado tu vida? Estamos en Camino al Gozo hablando de ese mismo amor que es fuera de este mundo. Es un amor duradero. Sigue con nosotros y conocerás ejemplos del obrar de Dios en la vida de los que se lo permiten. Hace unos años estuve en una iglesia para una conferencia y hablé sobre algo parecido a este tema. Había una familia de niños pequeños sentados en primera fila, muy cerca mío. Pensé, esto es muy duro para cualquiera de nosotros. Me pregunto si alguno de estos pobres niños entenderá algo de lo que tengo que decir. Para mi asombro, no mucho después de aquello, unos días más tarde, recibí una carta de un niño pequeño que me contaba que esa noche había estado sentado en primera fila con su familia. Me escribió para decirme que ahora estaba aprendiendo a entregar su vida. Me dijo, tengo una hermana pequeña que toma la siesta todas las tardes a las 2. Yo no tengo que tomar ese tiempo porque soy mayorcito y ya no duermo la siesta. Pero mi hermana pequeña no quiere dormir si no estoy allí con ella. Me dijo, me acuesto con ella todas las tardes a las 2 y se duerme, y luego me escapo. Para mí, esa es la realidad, es la verdad de Dios recibida por un niño. Hay un pequeño al que se le ha dado una comprensión espiritual adecuada a su edad. A la mayoría de nosotros nos daría vergüenza pensar cuántas oportunidades de comprensión espiritual se nos han dado. A quien mucho se le da, mucho se le exigirá.
Ese es un versículo que personalmente me hace temblar, porque se me ha dado mucho por medio de la instrucción espiritual, habiendo venido de una familia cristiana muy fuerte, en la que ambos padres eran personas piadosas y nuestro hogar era el tipo de hogar donde reinaba la paz. Aunque había 6 hijos en nuestra familia, era un hogar pacífico. Creo que el secreto es que mi padre se levantaba todas las mañanas alrededor de las 5 para leer su Biblia y orar. Después de desayunar, nos reunía a todos en el salón. Cantábamos un himno, leía la Biblia, luego él oraba por cada uno de nosotros por nuestro nombre. Terminaba su oración diciendo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó a orar. Por supuesto, yo no prestaba mucha atención a las palabras. Nos limitábamos a repetirlas, como pueden hacer los niños pequeños. Pero llegó el momento en que Dios empezó a aplicar a mi corazón aquellas palabras. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Y poder orar, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, implica un compromiso por nuestra parte. No es una simple repetición sin discernimiento. Por eso estoy tan agradecida de que el amor de Dios se demostrara a través del amor de nuestros padres. No éramos para nada gente de abrazos. Tengo que decirte eso. Si te imaginas que crecí en un lugar donde todo el mundo abrazaba a todo el mundo todos los días, estás equivocada. Rara vez ocurría que alguien abrazara a alguien, excepto a los niños pequeños. Mi madre sí que abrazaba a los niños pequeños. Yo era el número 2 de 6, pero mi padre era un hombre relativamente tímido. No nos hacía muchos cumplidos, pero el amor de ellos hacia nosotros era obvio y sabíamos que nos querían y nos cuidaban. Todas las noches, después de cenar, teníamos que sentarnos a la mesa hasta que mi padre volvía a leer la Biblia y luego oraba por nosotros. A menudo oraba por nosotros cuando nos íbamos a la cama por la noche. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Así que cuando recibo estas tristes historias sobre el caos en tantos hogares llamados cristianos, a veces les respondo y les digo, bueno, me suena como si su marido fuera su enemigo, así que tiene que tratarlo como a un enemigo. ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer por los enemigos? Debemos amarlos. Bueno, pero él no es amable, dice ella. ¿Es tu enemigo? Entonces debes amarlo. Con mi esposo tuvimos el privilegio de conocer a un hombre que era muy exitoso, muy rico. Todo iba maravillosamente bien en su negocio, pero donde nada iba bien era en su matrimonio. Él y su esposa habían decidido que era hora de dejarlo, aunque tenían 2 hijos. Sin embargo, un día, en el andén de la estación de tren, conoció a un señor que esperaba el mismo tren que él. Este señor estaba yendo a su clase de Biblia. Lo invitó y él decidió ir. Fue a la clase bíblica y esa noche aceptó a Jesucristo como su Salvador. Nos contó que lo primero que Dios le dijo fue, vete a casa y ama a tu esposa. Comenzó a hacer eso, exactamente lo que Dios había dicho. No sabía cómo amarla, nunca la había amado de verdad. Pensó que lo había hecho cuando se casó con ella, pero ahora ella era como una enemiga. Dios le dio a ese hombre la gracia de ir a casa y empezar a amar a su esposa. Mientras estábamos sentados en un restaurante, él nos contaba esta historia y su esposa no abrió la boca hasta que él terminó. Debe haber tardado como 1 hora contándonos esta asombrosa historia de la transformación total en su vida. Entonces me volví hacia ella y le dije, me encantaría escuchar tu historia. Ella dijo, no podía imaginar lo que le había sucedido a este hombre. Dijo, estaba tan totalmente diferente que pensé que tenía que estar fingiendo. Nadie podría cambiar tanto de la noche a la mañana. Pero luego pensé,
Tampoco nadie podría fingir durante tanto tiempo. Ella ya no podía resistir la aceptación de ese cambio dramático que había visto en su esposo. Una vida entregada. Empezó a dar la vida por su esposa, a hacer lo que sabía que ella quería que hiciera, a ayudarle y a orar por ella. Cristo bajó de los palacios de marfil. Espero que algunos de ustedes conozcan este hermoso himno, de los palacios de marfil. Era mi himno favorito desde que tengo memoria. Recuerdo que cuando yo era pequeña tenía una amiga, una niña que tenía mi edad. Yo vivía en un barrio con muchos niños y una sola niña con la que no podía jugar porque a sus padres no les gustaba lo que ellos llamaban mi religión. Había otra niña, mi amiga Essie, que vivía un poco más lejos, así que no tenía muchas oportunidades de verla muy a menudo. Pero Essie y yo éramos grandes amigas, y ella iba a la iglesia en la que el organista era el autor de este hermoso himno. Dice así: Mi Señor tiene vestiduras tan maravillosamente finas, y la mirra su textura llena. Su fragancia llegó a este corazón mío, de gozo se llena mi ser. De los palacios de marfil a un mundo de aflicción, solo su gran amor eterno hizo ir a mi Salvador. Él había escrito tanto la letra como la música de este precioso himno. Essie murió cuando ambas teníamos 9 años. Por supuesto, ese fue el himno que se tocó en su funeral. Así que ha quedado profundamente grabado en mi corazón y en mi mente. Jesucristo estuvo dispuesto a ser un bebé. Se convirtió en nada. Dice en Filipenses 2 que se hizo a sí mismo nada. Creció en el vientre de una mujer, indefenso en la oscuridad, y nació exactamente de la misma manera que cada uno de nosotros. No concebido de la misma manera, por supuesto, sino prisionero en el vientre e indefenso. Y fue un niño pequeño que sin duda en algún momento se raspó la rodilla y lloró, cuya madre y padre le enseñaron a caminar, cuyo padre terrenal, su padre adoptivo, José, debió enseñarle carpintería. Suponemos que fue así. Me imagino a José en la carpintería diciéndole al niño: así se sujeta el plano, esto es lo que se hace. Y el niño diciendo: ¿así está bien, papá? La Biblia dice que él aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¿No es asombroso? El Señor del universo, la majestad infinita, tuvo que aprender obediencia por las cosas que sufrió. La obediencia no es algo que viene naturalmente. La obediencia se debe aprender, y esto se hace por medio del sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Hay algo más. Debes estar dispuesta, así como Jesús lo estuvo. ¿Hay algo que te cuesta aprender? Recuerda el ejemplo de Jesús. ¿Estás dispuesta a aprender?